En la pantalla aparecen 4 iconos de forma consecutiva. Vista, lenguaje, oído y reproducción multimedia. Estos 4 iconos representan la accesibilidad para aprender a través de los sentidos. Bienvenidos a la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación con el tema Etimologías grecolatinas. La explicación del tema considera adecuaciones para la atención de estudiantes con discapacidad intelectual, visual y auditiva. El objetivo de este tema es que conozcas qué son las etimologías grecolatinas con la ayuda de ejemplos para que puedas identificarlas y usarlas cuando escribes. Todos los días usamos diferentes palabras para comunicarnos. Las palabras nos ayudan a expresar diferentes cosas dependiendo de su significado. En la actualidad, la mayoría de las palabras que usamos en español tienen su origen en 2 lenguas importantes, el griego y el latín. Para conocer el significado de estas palabras se usan las etimologías grecolatinas. Durante el video vamos a explicar 4 cosas. 1. ¿Qué son las etimologías grecolatinas? 2. ¿Qué son los prefijos y ejemplos? 3. ¿Qué son los sufijos y ejemplos? Y 4. Importancia de las etimologías grecolatinas. Etimologías grecolatinas. Las etimologías grecolatinas nos ayudan a conocer el origen de las palabras y su significado a partir del griego o el latín. El origen se refiere al significado original que tiene una palabra. Por ejemplo, la palabra natural tiene su origen en la palabra latina naturalis, que significa relacionado con la naturaleza. En el griego y el latín existen 2 elementos que cambian el significado de las palabras. Esos elementos son los prefijos y los sufijos. A continuación, te explicamos qué son los prefijos. Prefijos. Un prefijo es una sílaba o palabra que se escribe antes de la palabra original y cambia su significado. Por ejemplo, a la palabra natural le podemos agregar el prefijo extra, que significa no pertenece. La palabra ahora sería extranatural, que significa no pertenece a lo natural. Al escribir el prefijo extra, el significado de la palabra natural cambia. A continuación, te mostramos 5 ejemplos de prefijos. Ejemplos de prefijos. Ejemplo 1. El prefijo pre, que significa antes de. Por ejemplo, las palabras prehistoria y preescolar. Ejemplo 2. El prefijo des, que significa lo contrario a. Por ejemplo, las palabras desamor y desobedecer. Ejemplo 3. El prefijo sobre, que significa arriba de. Por ejemplo, las palabras sobrevivir y sobresalir. Ejemplo 4. El prefijo sub, que significa debajo de. Por ejemplo, las palabras submarino y subterráneo. Ejemplo 5. El prefijo bi, que significa dos. Por ejemplo, las palabras bicolor y bimestre. A continuación te explicamos qué son los sufijos. Sufijos. Un sufijo es una sílaba o palabra que se escribe al final de la palabra original y cambia su significado. Por ejemplo, a la palabra natural
le podemos agregar el sufijo ista, que significa profesión u ocupación. La palabra ahora sería naturalista, que significa persona que estudia la naturaleza. Al escribir el sufijo ista, el significado de la palabra natural cambia. A continuación, te mostramos 5 ejemplos de sufijos. Ejemplos de sufijos. Ejemplo 1. El sufijo cracia, que significa relacionado con el gobierno o poder. Por ejemplo, las palabras democracia y burocracia. Ejemplo 2. El sufijo logía, que significa tratado, estudio o ciencia. Por ejemplo, las palabras biología y antropología. Ejemplo 3. El sufijo oso, que significa abundancia de algo. Por ejemplo, las palabras miedoso y talentoso. Ejemplo 4. El sufijo metro, que significa medida o aparato para medir. Por ejemplo, las palabras centímetro y termómetro. Ejemplo 5. El sufijo itis, que significa inflamación de algo. Por ejemplo, las palabras gastritis y hepatitis. Importancia de las etimologías grecolatinas. Las etimologías grecolatinas son importantes porque nos ayudan a realizar 4 cosas. 1. Ampliar el vocabulario. 2. Mejorar la ortografía. 3. Identificar el significado de las palabras. Y 4. Comprender el significado de palabras que se usan en textos especializados relacionados con las áreas de medicina, enfermería, odontología, derecho y biología. Esto fue todo con respecto al tema etimologías grecolatinas. Te invitamos a seguir consultando la serie de recursos educativos digitales accesibles del área de comunicación. Fuentes de consulta. La Noti, M. 2016. La información etimológica en los diccionarios generales españoles del siglo XX. Lengua y habla. 20. 124 a 145. Disponible en Internet. Los prefijos en español. 2024. Lingolia.com. Disponible en Internet. Los sufijos en español. 2024. Lingolia.com. Disponible en Internet. Rojas J. 2020. Cuaderno de actividades de aprendizaje. Etimologías grecolatinas. 1. México, nueva imagen. En la pantalla aparecen los logos institucionales de la Dirección General del Bachillerato y de Aprende MX. Secretaría de Educación Pública.